Comenzamos esta segunda entrega de Historias desde casa y hoy vamos a hablar de los orígenes de Arenales. Si tomamos como punto de comienzo, como punto de partida, la Edad Media, en ese tiempo en estos territorios vivía una escasa población diseminada en pequeñas aldeas o villas, siendo su principal modo de subsistencia la agricultura y la ganadería. Algunas de ellas de nuestro entorno, que seguro a todos nos suenan, son como por ejemplo Villajos, El Campo, Chitrana, Posadas Viejas. Todas ellas bajo la tutela de la Orden de Santiago y sus comendadores, que con el paso de los años, las epidemias y la despoblación realizarían diversas acciones para que se agruparan sus habitantes en un núcleo y así formar pueblos más fuertes, como así pasó con Chitrana y El Campo, que se unificaron y ya en el segundo cuarto del siglo XIV ya vienen con el nombre de Campo de Cristana. Se sabe que los reyes retribuían a los nobles con los que les habían acompañado en las milicias de la Reconquista con tierras que fueron arrebatadas a los árabes. En esta zona, uno de aquellos nobles que más tierras reunió entre las cedidas y las que poseía de su propia familia fue el linaje de los Ceballos, que con el tiempo cambiaron este apellido y lo cambiaron por el de Alarcón. Esta familia pues tenía en Arenales varias posesiones y, como todos sabemos, incluso sus antepasados ya más recientes tienen dedicada una calle. Después de estos Alarcones llegarían los Bahillos. El conde de las Cabezuelas fue nombrado a mediados del siglo XVII por Carlos II el Hechizado. Nos encontramos una antepasada de este, apellidada Alonso de Miguel, que le deja una porción de terreno a sus dos hermanas para que con lo que produzca ese terreno coste la asistencia de un sacerdote al oratorio que poseían en aquellas tierras para la asistencia religiosa de sus trabajadores. Sin duda alguna, aquella zona, como podrán ya suponer, es el actual Pinar, y aquel oratorio pues es el conocido por el Cocero La Misa. Otros que también empezaron a llegar por aquellas épocas a aquel paraje pues era el Marqués de Corberá, los Peñacarrillo, los Castilla. Como decíamos, la Orden de Santiago era la que gobernaba este término. Tenían varias posesiones en Cristana, entre ellas una casa para el comendador en la plaza del Pósito, multitud de tierras y sernas, y el castillo de Cristana y una huerta muy próxima a este castillo, conocida como la Huerta Cristana, con su noria, donde se cultivaban las hortalizas que en su mayoría se consumían en la población. El paraje de Arenales se conocía por dos terminologías, los Arenales de la Moscarda y los Arenales de Campos, términos estos que aparecen y desaparecen y se mezclan en escrituras y testamentos particulares e incluso en documentos del ayuntamiento, como por ejemplo a la hora de nombrar los guardas del campo. Pues aunque se conocía el paraje de los Arenales, es en el año 1752 cuando en el catastro del Marqués de la Ensenada, al describir en él las parcelas de tierra del término de Campo de Cristana, encontramos en ella ya descritas tierras, que casi todas son de siembra de trigo, cebada y algún que otro emparrado, sin especificar en esta descripción que si existían habitantes en aquel paraje. Tanto es así que en el mismo plano que acompaña al citado catastro no aparece por ningún momento el poblado de los Arenales, sí el camino que conduce a aquellas tierras. Lo que sí nos aparece, como muy bien constataba el ayuntamiento, es la situación de la única aldea que tenía por entonces Cristana, que era la del Altillo, muy cerca de Tomelloso, casi pared con pared, y que esta aldea pues fue segregada del término de Cristana el 27 de julio de 1841. Sin duda aquellas tierras eran especialmente arenosas, de ahí el nombre, y también unas tierras muy fértiles con un nivel freático del agua muy cercano, lo que hacía el permitir dedicarlas a plantación de huertas de hortalizas. De la existencia y cultivo de aquellas huertas nos aparecen en muchos documentos del Archivo Histórico de Cristana ya a principios del siglo XIX. Uno de ellos, por ejemplo el de 1807, nos encontramos el pago de contribución de las huertas de los Arenales que tendría que hacer al diezmo eclesiástico por el cultivo de las mismas, que además nos viene bien porque ya conocemos lo que se cultivaba por aquel entonces. Se sembraban habas, titos, anís, cominos, melones, calabazas, patatas, entre otros. Y además también se criaban palominos en aquellas tierras.
Y una de las preocupaciones de aquellos primeros hortelanos era la comunicación para acceder a aquel paraje desde Campo de Cristana y viceversa. Aparte de no tener buenos caminos, se juntaba también el hándicap de tener que cruzar el río Záncara. Para ello había dos accesos. Uno por el puente de San Benito, que además originaba el tener que dar bastante rodeo para llegar a aquellas tierras. Y el otro acceso era el camino actual de la carretera, pero para cruzar el río Záncara era a través de un vado. Aquel vado era conocido por el vado de Mascaraque. Los vados son caminos estrechos, construidos en piedras y elevados dentro de las aguas, por donde tenían que cruzar los carruajes entre las mismas aguas del río. Pues para ello varias son las peticiones que hacen los residentes en aquel poblado, en aquellos caseríos de las huertas de los Arenales al ayuntamiento, para que les proporcione lo primero un camino en condiciones y luego después un paso elevado para cruzar el río. Como primer dato de esos hortelanos que cultivaban las tierras de los Arenales, lo encontramos en el Padrón de Vecinos y Oficios de Campo de Cristana de 1826, donde aparecen 28 hortelanos con sus familias, los cuales tenían su residencia en Cristana y se desplazaban durante la temporada de recolección, o sea el verano, hasta aquellas tierras. Incluso nos aparece uno que su origen, su residencia está en el Toboso. Exactamente es Miguel Moreno, digo el apellido pues para que hagan la relación de aquellos primeros, con el primer apellido de los primeros habitantes con lo de ahora, que seguramente puede subsistir este apellido. Curiosamente, en ese año de 1826 se nombra por primera vez el alcalde de barrio. Ya era esta una institución, una orden que en Campo de Cristana se instituyó en el 1824, de aquí 2 años después se nombra ese primer alcalde de barrio. Unos años después, 1843, la delegación del gobierno civil pide a los municipios la relación de los datos de estadística de los mismos. Y allí encontramos que en los Arenales hay 3 huertas con algunos árboles frutales y bastantes chopos, y que se riegan con 4 norias. Seguro que para la gran producción que nos detalla en este escrito, pues que se tenía en aquella época, por ejemplo, unas 4.000 arrobas de patatas, 2.000 arrobas de tomate, 1.000 arrobas de melones, pues seguramente estas norias eran compartidas por varios hortelanos en varias huertas. Madoz, en su diccionario geográfico de 1845, nos indica que el paraje de los Arenales comprende 50 huertas con casa habitación en cada una de ellas, que si estuvieran reunidas formarían una buena aldea. Continúa diciendo, todo está poblado de alameda y árboles frutales, sembrados de verduras, patatas y otras legumbres. Todas estas huertas se riegan con agua de pozo porque no hay agua corriente. Sin duda ese pozo correspondería a los pozos de noria tan abundantes en nuestro término. Los datos más verídicos y aproximados referidos al número de norias y a de sus propietarios los podemos encontrar en el cuaderno de rectificación de amillanamiento de 1859, donde aparecen norias de primera, de segunda y de tercera categoría. Este calificativo correspondía según las dimensiones del arte de la noria. En total eran 16 y eran propiedad, entre otros, de Juan Manuel Alarcón, doña Luisa Figueroa, don Francisco Treviño, Francisco Vicente Casero y el señor conde de las Cabezuelas. Como vemos, aquí ya nos aparecen apellidos de nobles como el indicado al principio, el Alarcón, y además de nuevos terratenientes que van comprando terrenos en aquel paraje, que como ya venimos diciendo son los que dan a renta a pequeños agricultores de Campo de Cristana para que realicen allí sus cultivos. Destacamos aquí también a 2 agricultores de esos que se trasladan a Arenales, como son Diego Carrillejo y Francisco Vaquero. También otros que se desplazaban eran los frailes del convento de los carmelitas descalzos de Campo de Cristana, los cuales poseían 2 viñas de 11.500 cepas y un parral de 700 parras, aparte de 2 huertas con sus casas de campo, donde se desplazaban en temporadas de recolección un fraile y 2 legos para el cultivo de la huerta y luego en tiempo de vendimia para la recogida de la uva. En una de sus casas, en la conocida como la Casa de los Rufinos, donde elaboraban vino, y también a través de un pequeño alambique hacían licores, siendo pues todo esto para el consumo de la comunidad religiosa. También, como sabemos, en aquellas dependencias tenían un pequeño oratorio pues para cumplir con sus necesidades religiosas y que pues también los vecinos de Arenales solían visitar.
Pero el cambio en el rumbo de los destinos y la historia de Arenales llegaría con la creación de las colonias agrícolas de la mano de Isabel II, con la ley que se promulgó el 3 de junio de 1968, donde por ceder terrenos para su cultivo se creaban beneficios tanto para los propietarios como para los arrendatarios, comenzando así, sin lugar a dudas, lo que es el asentamiento de los hortelanos y de las personas que entonces iban allí por temporadas, el asentamiento ya fijo en el término y en el paraje de los Arenales. Pero esto ya es otra historia que veremos en otro programa.